Buen día, República. Espero te encuentres bien. Espero se encuentren bien todos los uruguayos. Bueno, ya me comí una S, ¿eh? A veces apurado para cumplir con los tiempos que se nos van rapidito. Y después queda eso de que, habla mucho, Muyano, es muy largo, muy largo. Bueno, lo que está haciendo muy largo es todo este conflicto, esta conflictiva que plantea el PCNT una vez más. Ahora se puso en el tapete el tema de los chats de entre el presidente y Astesiano orquestando una suerte de investigación a Marcelo Abdala respecto a si entraba o no a una boca de drogas en aquel momento en el que estaba muy alcoholizado, chocó, bueno, borracho como una cuba, nunca mejor puesto el término, ¿no? Borracho como una cuba, borracho como una ideología cubana, borracho como en Cuba, muy borracho, se quiso ir, es decir, se daba la fuga, es un delito, no quiso prestar asistencia. Bueno, se le sanciona a través de la Fiscalía la comisión del delito de falta, que es un delito menor, está dentro del derecho penal, y queda entonces sometido al trabajo comunitario. Ese trabajo comunitario del cual se hizo toda una puesta en escena de él pintando, de él trabajando en ese lugar, que estaba con sus propios camaradas, con sus compañeros en una zona de confort, con total impunidad. Quizá esto hubiera tenido que tomar otra dimensión y quedó simplemente ahí en trabajo comunitario. Bueno, se dice que hay chats, digamos que se eleva la voz pública de la acusación y se instala a nivel mediático algo que tendría que ser sometido a la justicia, si es así. Si acaso hay una especie de persecución. Se está planteando la idea conflictiva de un gobierno de persecución, de un gobierno corrupto, de un gobierno que es, digamos, muy entrometido, muy vigilante y que a las escondidas los vigila, como en este caso a Marcelo Abdala. Increíble. Claro, esta oposición trabajada desde el Foro de San Pablo, ustedes ya saben mi opinión, esta campaña orquestada, organizada de la provocación del conflicto, que es una estrategia revolucionaria, no encuentra otros argumentos, porque la oposición del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio fue gobierno, tenía un montón de argumentos respecto a empresas que se fundían, empresas que robaban. Era escandaloso todo el régimen sistemático de saqueo al Estado. Se fundía ANCAP, se fundían empresas subsidiarias de ANCAP, se desfinanciaban UTE y OCE. También en la seguridad, en la salud pública lo mismo. Graves inconvenientes con, bueno, empresas que prestaban servicios y cobraban servicios a la propia salud pública de parte de directores de hospitales en el interior, integrantes de gobierno de Frente Amplio, con Susana Muñiz a la cabeza, en ACE, por ejemplo. Los escándalos del INISA, el remate fallido, burlesco, si vos querés. Está la expresión ya gastada, clásica, un remate trucho. Sí, un remate falso, falsificado, contando con necesariamente la aprobación y la anuencia del presidente de la República, en aquel entonces José Mujica. Me refiero al remate de los aviones de Pluna, que nunca se hizo, que no fue real. Es decir, se perdió plata, Campiani, que venía avisando que no daba para más la cosa, lo financiaban de todas maneras, dio quiebra sin un proceso adecuado de quiebra, no hubo ahí un control de síndicos, no hubo un proceso previo de concordato para intentar salvar algo. Así, de malas a primeras, declaran la insolvencia, la situación de iliquidez de la empresa de Campiani, Leadgate, que era la empresa socia de Pluna como la parte estatal, en esa empresa mixta. Se funde, así cae Pluna, esos aviones no se rematan, perdemos ahí una millonada, cientos y cientos de millones de dólares, en un remate falsificado, hicieron todo a escondidas, terminan presos Fernando Lorenzo y Fernando Caloia, Fernando Lorenzo, ministro de Economía en aquel entonces, Fernando Caloia, presidente del Banco República. Lo de Envidrio, también, Placeres que va preso, el Pato Celeste haciendo negocios extraños con las exportaciones de los lácteos que no le pagaron a los productores uruguayos. La plata del Fonde, ¿dónde fue?
la vela al socialismo que decía Mujica y plata que se perdió. Había mucho para plantear como oposición en esos aspectos estrictamente financieros, económicos, en lo que hace a la administración del Estado y a un gran, digamos, contexto de corrupción o buena administración. En este caso, a este gobierno no se le puede decir eso, porque en ese sentido tenemos que ser honestos, tenemos que ser justos y plantear que este gobierno ha hecho las cosas muy bien en ese sentido. En relación a la desprolijidad total, a la desfinanciación del Estado uruguayo, a empresas fundidas como ANCAP en 1.000 millones de dólares, gastar 223 millones de dólares en una empresa que no existió, Gasa Yago, un remate falso, trucho en Pluna, gastando mucho dinero, gastando dinero así, a rolete, con ese plan Fondes que planteó Mujica a empresas que no tenían utilidades, que no iban a tener utilidades, que no iban a funcionar. El tren de los pueblos libres, todos esos mamarrachos, más todo el desastre legislativo que ya analicé una infinidad de veces, ¿no? Todo el deterioro institucional que tenemos, todo el desmantelamiento del Estado de Derecho. Vaya que hay, pero muchísimo para decir respecto al desastre del Frente Amplio y al también, digamos, desbarranque, a ese derrumbe y colapso del sistema educativo. Pero en materia económica, financiera, en ese contexto del control de los recursos públicos, no se le puede decir nada a este gobierno, porque ha hecho las cosas bien. Incluso ha mejorado la situación económica del país en un momento muy complicado, en un contexto histórico, político y económico complicado. 2 años de pandemia al iniciar el gobierno. Sobreviene después de la pandemia un gran conflicto ya internacional con una invasión que era imprevista por todos de Rusia a Ucrania, planteando una tensión mundial muy importante, insinuando invadir otros países de Europa. Hasta ahora estamos con ese tema, inclusive con amenazas nucleares a países de la OTAN. China haciendo la guerra con Estados Unidos, procesos inflacionarios muy altos en Estados Unidos y en Europa como no se habían dado en décadas. ¿Quién iba a decir que Estados Unidos iba a tener un proceso inflacionario del 8 al 9%? Países en Europa, los países centrales, los países desarrollados de Europa, llegaron a tener el 11% de inflación interanual. ¿Cuándo se iba a pensar eso? Cuando el rango inflacionario en esos países está en el 1 o 2% interanual. No pueden superar eso. Es el rango meta de verdad. En Estados Unidos no se superaba nunca el 1% de inflación. 1,2, 0,98, 1%. Todo eso este gobierno lo tuvo que sufrir. Las sequías, las inundaciones, el atraso cambiario en Argentina por la situación desastrosa de la economía argentina desde hace muchos años con un cepo cambiario, con un modelo marxista, económico marxista que destrozó la economía argentina, es decir, falsificó el mercado de divisas lo falsificó. Por lo tanto, todo eso está afectando muchísimo también a la región, a este contexto económico, ese atraso cambiario, pierden competitividad muchos productos uruguayos y de todas maneras la situación económica está mucho mejor que en el año 2019, está mucho mejor que en el año 2019. Entonces van por el lado de el presidente que investiga a el presidente del PCNT, por ejemplo, un gobierno que se entromete en la vida privada, ¿no? Sería una cosa así, y que el presidente lo hizo a través de Astesiano. Bueno, toda esta teoría de un complot presidencial y de una presidencia persecutoria, de un presidente y un régimen de persecución, más una policía represora, claro, porque están también instalando el relatito de que la LUC ha traído graves inconvenientes porque le otorga herramientas para convertir a nuestra policía en una policía represora. Ese es el relato que ellos le dan a todas las huestes militantes de izquierda, a los votantes de izquierda. Imagínense el universo de votantes nuevos, deplorados por el sistema educativo, deplorados en su intelecto, en su capacidad de raciocinio, no tienen la experiencia suficiente, no han experimentado distintos momentos del país, no tienen idea de la historia política institucional del país de los últimos por lo menos 40 años, y les meten el relato
de una policía represora y a su vez les introducen esa semilla, les inseminan esa semilla del odio, esa semilla de la aversión crónica radicalizada contra la policía. El odio a la policía, el odio a los militares, para ir generando precisamente una sociedad cada vez más anárquica, anómica, irresponsable, que ya viene muy deteriorada, con altísimos porcentajes de deserción estudiantil en las etapas más básicas de la formación de la personalidad. Es impresionante lo que está haciendo el Foro de San Pablo en nuestro país, trabajando de varias maneras lo que ellos consideran es la gran tarea revolucionaria, como provocar el conflicto y fogonearlo. Provocar y fogonear. Eso dicen todos sus intelectuales, sus académicos, los que asientan la doctrina del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es la gran doctrina, es la plataforma doctrinaria política del Foro de San Pablo, que inspira a todos los partidos de izquierda, llámese todos los partidos marxistas integrados en coaliciones políticas en nuestros países latinoamericanos, para hacer gobierno y dar con ese modelo del socialismo del siglo XXI, que es toda la base doctrinaria que combina el marxismo cultural, por un lado, el llamado neomarxismo, con la gran bandera LGBTQ+, la bandera de la perspectiva de género, la ideología de género, a su vez también la sociedad inclusiva a través de las leyes de paridad, la economía centralizada, es decir, la concentración de las riquezas en el Estado, a través de distintos mecanismos confiscatorios como alta carga impositiva, creación de más y más burocracia. Esa burocracia va a ser la concentradora de las actividades del Estado, inclusive, va a monopolizar actividades económicas, actividades de servicios, de suministros de energía, de transporte, porque tienen la idea de que el Estado se tiene que encargar de todo, socialismo. Y cuando el Estado empieza a encargarse de todo, el Estado es tu empleador, te va a decir dónde tenés que trabajar, qué es lo que tenés que hacer, qué formación te va a dar, y todo en pos de una organización estadual ideológica. Es- Ideologizan el Estado. Ya en nuestro país tenemos componentes ideológicos muy fuertes en lo institucional. Por ejemplo, en el régimen de la Fiscalía General de la Nación, en el régimen de las fiscalías y los juzgados especializados en los delitos de género, en toda la legislación de los derechos de género, en la educación para la formación del ciudadano, para la educación sexual y ciudadana, donde impera, es única y excluyente la ideología de género, ya a los escolares, a los liceales, ni qué hablar en la universidad. Impera la casta de cultura marxista en nuestro país, desestabilizando cualquier tipo de expresión política que no se parezca mucho a ellos. Si bien este gobierno está alineado a la Agenda 2030, que es una agenda marxista de marxismo cultural, y por eso no ha tocado nada, digamos, de ese modelo ideológico que instaló el Frente Amplio durante esos 15 años. Pero ahora hablan de persecución, porque tienen que fomentar el conflicto, tienen que fomentar permanentemente el conflicto. Entonces, habla de que se organizó una especie de investigación para ver si salía de una boca de pasta base o de droga, Marcelo Abdala, seguramente de una boca de droga que comprarían, no sé, cocaína. Dice que, y bueno, si vos no hiciste nada, tenés que estar preocupado. Si vos sabés que no estás en ese mundo, que no tenés nada que ver, no te tiene que preocupar. Y además, si esto lo ventilás a nivel público, porque lo llevás al tinglado de lo público, al escenario de lo mediático, cuando esto tiene que estar por cuerda de la justicia penal. Porque si acaso hay alguna violación a tu vida privada, por ejemplo, si hubiera alguna violación, no encuentro acá qué podría haber, porque el presidente es el primer magistrado, ¿eh? Atente al lupo. El presidente es nuestro primer magistrado, es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero a su vez, más allá de eso, cualquier ciudadano, cualesquiera de nosotros, puede hacer una denuncia penal, puede investigar a alguien y denunciarlo. Por eso dice el derecho penal. La denuncia es de parte o de oficio. ¿Qué quiere decir eso?
que cualquiera puede hacer una denuncia penal si descubre un delito, si intuye un delito, si tiene semiplena prueba de un delito, si está avisorando que alguien comete delitos, que está frecuentando determinado... Puede ir y, lo que se dice comúnmente, y buchonear. Vaya a hacer una denuncia, es de parte o de oficio. Cualquier interesado, si hay un delito, cualquier persona tiene legitimación procesal activa. Puede ser interesada en denunciar, cualquiera. Y el presidente es un ciudadano más, puede hacerlo. Inclusive Astesiano, que era el custodio. Y si lo orquestó con él porque les pareció que había algún ilícito, estaba cometiendo delito, Abdala, lo podrían haber hecho. Si estuviéramos en la lógica de este plan acusador al presidente de la República. Porque esto es en la lógica de un plan acusador que provoca un conflicto, que instala en la población un conflicto. Ahora toda la prensa está con este tema y le consultan a todos los candidatos presidenciales en estas precandidaturas de los partidos de la coalición de gobierno, fundamentalmente los integrantes del Partido Nacional, porque se instaló este tema que en verdad si tuviera algún componente penal, tendría que ser instalado en la justicia. Tendría que ir a una fiscalía y denunciar el propio Abdala. ¿Pero qué va a denunciar? ¿Que el presidente lo investigaba? ¿Qué delito es investigar? Inclusive cometen delito todo el tiempo las fiscalías que el propio Frente Amplio legisló. Porque las fiscalías en el régimen penal actual, que absorben todas las denuncias penales, es obligatorio que los fiscales se hagan cargo de la denuncia penal, que investiguen la prueba, que investiguen al denunciado, que formalicen la investigación para llegar a una acusación fiscal a través de un procedimiento fiscal de formalización acusatoria. Así es el procedimiento que tenemos ahora. Es un procedimiento fiscal acusatorio adversial, dice el código. Es decir, plantea una adversidad del Estado con nosotros, cuando la Constitución plantea todo lo contrario. La Constitución plantea que el que investiga, el que toma declaraciones al denunciado, el que toma la prueba, el que va a decidir si abre un juicio penal o no, presumiendo siempre inocente a la persona que va a enjuiciar, es el juez dentro del Poder Judicial. Y eso lo eliminó el Frente Amplio. Legislaron una ley que eliminó las garantías judiciales de un debido proceso como la Constitución manda. Eso es violencia. Están generando violencia todo el tiempo. Pero bueno, ahora en este régimen violento de fiscales que asumen las denuncias, si hubiera algún delito que estuviera viendo Abdala que se cometió contra él, o digamos sus compañeros del PCNT que están poniendo el grito en el cielo, tienen que ir a alguna fiscalía y hacer la denuncia correspondiente. Y se terminó el asunto. Pero se están victimizando. Siempre se victimizan. Se victimizan para provocar el conflicto, como ha pasado en este caso con, bueno, el UNRWA, el Sindicato Único. Es impresionante lo que ha pasado acá, ¿no? Hecho aberrante, Abdala criticó represión policial contra pesqueros, la senadora Bianchi lo replicó, el presidente del PCNT, Marcelo Abdala, criticó el enfrentamiento entre policías y trabajadores del sindicato pesquero que ocurrió este miércoles, dice. Urgente, me trasladé al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para informarme de un hecho aberrante, escribió el dirigente sindical, ante una movilización pacífica del SUNMA, Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. La policía reprimió y lastimó a Sergio Somaruga. Pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de Canal 4 me muestra que también lo lastimaron, reza la publicación de Abdala. Todo muy vago, vago totalmente, ¿no? La policía reprimió y lastimó a Sergio Somaruga. Pregunté el nombre del responsable. ¿A quién le preguntaste el nombre del responsable? ¿A quién? ¿En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? ¿Preguntaste el nombre de quién? ¿De un operativo policial? Pero las escenas muestran que no fue pacífico, ¿eh? Las escenas muestran de ese episodio cantidad de coches de la policía rotos, los vidrios rotos, todos los cristales rotos de los autos, los retrovisores, abolladuras por todos lados, lleno de cascotes y piedras y botellas partidas, tiraban botellazos por todos lados, piedras, lastimaron a un policía que está muy lastimado. No fue pacífico, pero ustedes siempre plantean
esto de la victimización y luego la violencia. Generamos la pugna, generamos la contradicción, generamos la lucha. Estamos creando el conflicto, dicen ahora, en términos más elegantes del neomarxismo, según lo acuñó una vez Atilio Borón, y así otros, digamos, referentes doctrinarios del Foro de San Pablo, de estas nuevas corrientes de pensamiento marxista que están inspirando la estrategia revolucionaria de todos estos movimientos integrados al Foro de San Pablo como PIT-CNT y Frente Amplio. La cuenta oficial del PIT-CNT en X mostró su rechazo total a la represión. Integrante del PIT-CNT, un tipo todo desnudo, gritándole, pegándose en el pecho, diciendo, vení, vení, vení a pegarme, lleno de drogas. Tiraban botellas, partían botellas y las tiraban, piedras, cascotas, rompieron autos de policía, lastimaron a un policía. ¿Dónde está la manifestación pacífica? ¿En dónde la represión? Sí, reprimen el delito, reprimen la azonada, reprimen la violencia colectiva que están provocando. La violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas. Sí, ustedes son muy democráticos, sin duda que son muy democráticos, porque fíjate vos que hasta plantean eliminar la propiedad privada por constitución con ese plebiscito, eliminar la legítima actividad privada de 3 empresas financieras que trabajan hace más de 22 años dando rentabilidades, que plantean eliminar el corazón del sistema económico capitalista que es el financiero para el crecimiento de las empresas, sistemas de préstamo. Pretenden eliminar por constitución el pilar individual de la capitalización de los ahorros de acuerdo a la última reforma de la Ley de la Seguridad Social. Plantean eliminar por constitución lo que son principios inamovibles de la Constitución, derechos inviolables, como el de propiedad y la legítima actividad industrial, comercial, profesional, como lo plantea la Constitución, artículo 36. Artículo 32, el derecho de propiedad es inviolable. Pero ustedes plantean confiscar, es decir, robar 22.600 millones de dólares por Constitución, instalar en la Constitución, establecer una norma en la Constitución que habilite constitucionalmente al robo de 22.600 millones de dólares, perjudicando a 1.600.000 uruguayos y a su vez desobedeciendo un principio jurídico básico, principio jurídico racional, técnico, científico, que se llama seguridad jurídica. Si la Constitución te dice que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, es un derecho pétreo, es inviolable, artículo 32, está en el artículo 7, está dentro de los 6 derechos inviolables, sustanciales, subjetivos, que son inalienables, si te dice eso, y en el 36 te dice que toda actividad que provenga de esos derechos es una actividad legítima, sea industrial, comercial, profesional, el derecho al cultivo, es decir, a la educación también. Y si vos planteás que por constitución se elimine la legítima actividad de empresas precisamente profesionales que trabajan en el ámbito privado legítimamente, estás violentando la constitución. No sos nada democrático. Y estás violentando y estás pretendiendo abolir la seguridad jurídica. Pretendés que la Constitución te diga que te brinda todas las garantías jurídicas constitucionales de la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, y por otro lado que te diga que te quita esos derechos inalterables, inviolables. Y la misma Constitución se contradice y viola a la seguridad jurídica que te plantea esa Constitución. Es decir, están planteando ustedes de modo patológico una carta constitucional, una ley suprema que es esquizofrénica, que tiene una personalidad, después tiene otra, se contradice a sí misma, se hace inconsistente y van a deteriorar todo el orden jurídico de nuestro país, amén de deteriorar todo el orden financiero, el contexto financiero, el aparato financiero del Uruguay, el sistema financiero y por lo tanto el sistema productivo, porque le vas a quitar al sistema financiero por constitución 1.600.000 clientes
que se van a perpetuar en el ahorro, pero si lo vas a eliminar por constitución, cortás ese fluido de capitalización, de crecimiento de capital, de formación de capital, violando el derecho de propiedad subjetivo e inviolable, violando el derecho subjetivo e inviolable de la legítima actividad profesional empresarial, violando los derechos adquiridos, por lo tanto, violando la seguridad jurídica por la propia Constitución. Es un disparate lo que están planteando. Y el sistema uruguayo político todo, calladito la boca, como borregos al matadero. A ver qué pasa, que Dios nos salve, que la gente se dé cuenta. Esperemos que la gente se dé cuenta. No, los uruguayos yo creo que son inteligentes, se van a dar cuenta. Pero que hay mecanismos para interrumpir esto porque no es pertinente desde el punto de vista del contenido. Esto es un atentado contra la Constitución, lo están haciendo ustedes, el PCNT. Es violencia por todos lados lo que hacen ustedes. Violencia institucional, violencia política, violencia constitucional, violencia económica, violencia contra la propiedad privada y violencia en las calles. Foro de San Pablo. Vamos a seguir hablando de este tema, de las estrategias del Foro de San Pablo. Esto está muy organizado. La gran diferencia que hay entre las organizaciones marxistas y las que no lo son es que las organizaciones marxistas políticas están provocando los hechos, provocan los conflictos, no están a la expectativa o sometidos a los sucesos o circunstancias y actúan por reacción, no son reactivos, son provocativos. ¿Se entiende? Están todo el tiempo creando conflicto, creando hechos políticos para darle sustentabilidad al relato. ¿Y el relato cuál es? Somos víctimas, hay toda una sociedad víctima del capitalismo, de los capitalistas concentradores de riqueza, de la sociedad heterocapitalista machista represora. Este gobierno es un gobierno de derecha represor y nosotros vamos a volver al Uruguay solidario, al Uruguay integrado como una gran familia. Vamos a volver al Uruguay que respete a las clases trabajadoras, a las minorías oprimidas. Y es toda una mentira. Es todo eh, demasiado evidente, grotesco. Es una mentira, no sé, ni para niños de escuela. Y están provocando y provocando la violencia todo el tiempo. Así que si tenés algo que decir respecto al presidente, me parece, Abdalá, que es en la justicia, si acaso hay argumentos. Pero te repito, cualquier ciudadano puede investigar a cualquiera y puede denunciarlo. Tenemos la obligación de prevenir un delito. No sé si sabías eso. Todos los ciudadanos tenemos la obligación, no solo el derecho de denunciar, sino la obligación, si sabemos que alguien está cometiendo delitos o tiene conductas delictivas, inclusive de prevenir eso. Y una de las maneras es denunciar o investigar, espiarlo, ver qué está haciendo, pero por lo general, como no somos profesionales de esto, no somos policías, denunciás. Entonces, el presidente, como es el primer magistrado, tiene más aparato, evidentemente, tiene otra estructura y podría hacerlo. ¿Qué problema habría? ¿O te pensás que no te investigan? Cuando el Frente Amplio tuvo 15 años en el poder, ¿no nos investigaban? ¿No había investigación de nadie? Eran buenísimos todos ustedes. Pero Mujica en el 2013 aceleró desde una secretaría ilegal, privada, fuera de presupuesto, siendo presidente, en el piso 4, torre ejecutiva, aceleró, pero cientos y cientos de trámites de documentos civiles falsos para agentes rusos revolucionarios a través de un recurrente agente ex KGB, FSB ahora, Alexei Silvaev, y con otro agente del Ejército Rojo, el escribano Álvaro, creo que se llama Álvaro Fernández, ya no recuerdo bien su apellido, que tenía el título suspendido y había dado inclusive fe pública de esos documentos falsos que se viabilizaban por esa secretaría privada que investigaba Fossati. ¿Y eso no es escándalo eso? ¿Y el remate trucho de Pluna no es escándalo? ¿Y ANCAP fundido no es escándalo? ¿Y los 223 millones de dólares de gas Ayago que no existieron, no existió como empresa, no es escándalo? Pero este es el gobierno más corrupto, este gobierno es un gobierno represor y es un gobierno de persecución, cuando precisamente todo lo que dicen es lo que ellos son, porque un gobierno del Partido Comunista es un gobierno de investigación, de persecución, de extorsión, por supuesto, de represión, porque van instalando un modelo ideológico de Estado.
Vamos a seguir conversando respecto a esto porque estamos en un año muy bisagra, muy complicado, y desde un sistema político que no está entendiendo los tiempos políticos que estamos viviendo, de acuerdo a los tiempos políticos que ya se han desarrollado hasta la fecha, desde el gran plan organizado del Foro de San Pablo para todos los partidos que integran coaliciones marxistas en nuestros países y en pos de que lleguen al poder y poder coaligarse unos con otros y restablecer eso que dice Orsi, la CELAC, la UNASUR, todos organismos mentados por aquellos grandes congresos y convenciones que hicieron aquellos 12, 14 presidentes que forman parte del Foro de San Pablo, cuando todos juntos nos gobernaron como modelos de izquierda, como modelos marxistas a nuestros países. Por eso tenemos prácticamente todos más o menos los mismos institutos de poder político y las mismas suertes económicas, institucionales, educativas, culturales. Vamos a seguir con esto. Vamos a recibir, me parece que podemos tener la oportunidad de recibir a Conrado Rodríguez si no seguimos tratando este tema.